Las primeras sepulturas predinásticas, antes del 3100 a.C., eran unos rudimentos fosos excavados en la arena a modo que criptas y cubiertas con losa de piedra, aunque no era infrecuente de los chacales escarbaran y terminaran por desenterrar los cuerpos. Así pues, esta práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrado por paredes de ladrillo, barro prensado. A medida de estos edificios fueron adquiriendo importancia, se incorporaron unas pequeñas salas para guardar las ofrendas de los productos que debían alimentar al muerto en su peregrinación por ultratumba. Y, quizás, la cámara del doble de difunto, el serdab, son una escultura o alguna otra imagen del fallecido. Estas tumbas tenían forma de tronco, de pirámide, de base rectangular y guardaban bastante parecido con los bancos adosados a la fachada a las viviendas árabes en Egipto. Y de ahí su nombre mastabas, en árabe que significa banco. Era frecuente agrupar varias de esas construcciones para diversos miembros de la familia, a fin de que el grupo familiar mantuviera en ultratumba la misma función física que había gozado en la vida terrenal. Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esta fue protagonizada por el faraón Soser, también llamado Yoser, y su arquitecto y primer ministro Imhotep, con la construcción de la pirámide y el complejo funerario de Saqqara, al sur de la capital de Menfis. Durante la tercera dinastía, las obras se iniciaron hasta el 2750 a.C. Los 20 años de reinado de Soser fueron las innovaciones introducidas por Imhotep, que fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios en Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de bajo prensado, los haces de papiros y los troncos de árbol, materiales habituales que hasta entonces en las construcciones reales por la real caliza labrada, aunque no se tratara de grandes sillares, sino de pequeñas piedras talladas usadas de manera similar a los ladrillos, que en segundo lugar se inventó literalmente la pirámide. Las pirámides de Gizeh. Los historiadores de la antigüedad ya apreciaron el carácter espacial de las pirámides de Gizeh. De hecho, les coincidieron el privilegio de figura en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. Tal vez no existía ningún otro monumento en el mundo al que se han dedicado tantas especulaciones, sesudos estudios científicos y todo tipo de conjeturas más o menos banales. El trío de Gizeh representa la culminación de la edificación piramidal que ya no sería superada jamás por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las imponentes masas pétreas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó es la más septentrional y la de mayor tamaño de las tres. Fue erigida por Qubs en egipcio, el segundo faraón de la cuarta dinastía, aproximadamente entre los años 2680 y 2560 a.C. La siguiente, inmediatamente al sur de la anterior, fue la construida por el hijo de Qubs, Kefren en egipcio, Hout Afra, el tercer faraón de la cuarta dinastía, más tarde al suroeste de la pirámide central. El faraón Miquerinos en egipcio, Menkaura, hijo de Kefren, construiría la tercera y más pequeña de las tres. La inegiable fascinación que ejercen las pirámides se debe, sin duda, a dos factores: su imponente tamaño y la precisión con que fueron construidas. La pirámide de Qubs, la mayor de las tres, medía originalmente 440 varas egipcias, aproximadamente 230 metros o 755 pies de lado, y 280 varas, 146 metros o 479 pies de altura. Hoy en día esas medidas son algo inferiores, ya que la envoltura exterior de piedra calcárea perfectamente labrada fue arrancada para aprovechar los bloques como material de construcción en el Cairo. Las antiguas metrópolis egipcias de Memphis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado, que bajo el reinado del faraón Akhenatón, desde los años 1379 a 1362 a.C., se fundó una nueva capital, Akhenatón, que significa el horizonte de Atón, en el centro geográfico de antiguo de Egipto, que actualmente es Amarna o Tel Amarna. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Akhenatón
el cual, a su muerte de Akhenatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón. Las piedras del templo fueron empleadas para construir otros edificios que, a pesar de ello, los escasos restos que conservaban la antigua ciudad de Akhenatón habían permitido la construcción de una espaciosa casa de suburbio septentrional de la ciudad. El acceso de la calle, que se realizaba a través de un portal inserto en el muro circundante, inmediatamente a la izquierda, que estaba a la izquierda la casa del portero. El interior de un jardín cercado por un muro que se alzaba a una capilla dedicada a Atón, el nuevo dios. Atravesando un patio interior ajardinado se accedía a la vivienda propiamente dicha. Se centraba en un torno en sus dos piezas principales, que era la sala del norte y la sala central. En torno de este núcleo central se organizaban la sala oeste para los invitados, la zona de las esposas en el lado del sur y el conjunto de los aposentos de la cabeza de familia, que está en la esquina suroeste. Las ventanas de los gruesos muros exteriores eran evidentemente muy pequeñas para paliar la entrada del calor exterior, y la porción central de la casa sobresalía ligeramente del resto para permitir la iluminación y la ventilación a través de ventanas de linterna. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. El poder teocrático absoluto de los faraones de la cuarta dinastía no sería igualado jamás, y en consecuencia las pirámides de Gizeh no fueron superadas. Los faraones subsiguientes erigieron pirámides más reducidas, pero a partir de la fractura que supuso el primer periodo intermedio, las tumbas y los templos reemplazaron a las pirámides en su categoría de grandes obras reales. Hasta los dioses acusaron esta revolución, ya que el papel de Ra como dios principal fue suplantado por Amón, cuyos sacerdotes estaban centrados en torno a Tebas, una ciudad emplazada en pleno Alto Egipto. Establecida la capitalidad en Tebas, lo que señala el comienzo del Imperio Medio o Tebano. Bajo su influencia surgieron dos grandes templos, dedicados a Amón, en Karnak y Luxor, ambos al sur de la capital, y en él emergen derechos del río. Las tumbas reales y civiles, así como todos los demás edificios relacionados con el culto funerario, se construyeron del otro lado del río, allá donde el sol se pone, excavadas en la roca del Farallón, justo en el límite que separa el desierto de las tierras cultivadas del valle. Este tipo de tumba se inspiró en el modelo de Deir el-Bahari, el conjunto funerario aterrazado construido contra la base del farallón occidental del Nilo por el farallón de la onceava dinastía Mentuhotep III hacia 2120 a.C. Se cree que en su gran terraza hipostilia, alineada con el eje del templo de Amón en Karnak, el otro lado del río, hubo una pirámide de 21.5 metros o 70 pies de lado. El templo de Amón en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del Imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba a la época del Imperio Antiguo, pero a partir de la 10ª dinastía empezó a adquirir preeminencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país. Con la nueva prosperidad tebana, basada en los botines de guerra y en el comercio de un imperio egipcio en plena expansión, los sucesivos faraones fueron ampliando los templos de Amón en Karnak y Luxor. Justo al sur de Tebas y a orillas del río Nilo había dos zonas sagradas principales: el templo construido durante el Imperio Medio y dedicado a Amón en Karnak, y otro de Luxor, 1,5 kilómetros al sur del anterior. El templo de Luxor estaba dispuesto aproximadamente
en paralelo a la orilla del río Nilo, mientras que el eje de Karnak apuntaba al este, concretamente hacia el lugar donde sale el sol a mediados de invierno. Ambos fueron reemplazados durante la 18ª dinastía y ampliados posteriormente varias veces alrededor del conjunto de Karnak. Se reemplazaron varios templos más, incluyendo los dedicados a Montu, Mut, Tat y Kosu, de menor tamaño.